Gracias, Pastor Jairito. De nuevo, qué alegría estar acá. Han escuchado una frase que reza: hay gente que conoce la gloria, pero no conoce la historia. Hay gente que llega a las congregaciones cristianas, gracias hijitos por servirnos. Hay gente que llega a las congregaciones cristianas y ve, por ejemplo, lo que tenemos hoy, la celebración, y dicen, todo está hecho acá. Pero creo que era Andreita la que mencionaba, no se alcanzan a imaginar todo lo que hay detrás de un montaje de estos. Algo que le digo a los muchachos en Pereira y a todos los que sirven, les digo, hay algo diferente en hacer algo para Dios y hacer algo para el hombre. Es que cuando se hace algo para Dios, así haya cansancio físico, hay una satisfacción en el espíritu y en el alma incomparable. Amén. Porque es una obra para Dios, es un servicio para Dios, y Él recompensa muy bien a quienes le servimos de corazón. Felicitaciones, pastores, de nuevo. Estamos felices, y Andresito lo mencionaba también. Hemos hablado mucho de esta inauguración y hablábamos con él la semana pasada de que esto que están haciendo ustedes nos recuerda mucho de lo que nosotros hemos vivido en años pasados, y Dios ha sido bueno. Vamos allá a Josué capítulo 3 versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 3 versos 1 al 3. Dice: al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sitín y llegaron al río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon allí. Pasados 3 días, los jefes recorrieron el campamento y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa, llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Amén. Digan conmigo, hay 3 tipos de personas: los que esperan que sucedan, los que oran para que suceda, y los que actúan para que suceda. Se lo vuelvo a decir una vez más, hay 3 tipos de personas: los que esperan que sucedan, los que oran para que suceda, y los que actúan para que suceda. El libro de Josué es una belleza, todo el libro. Iniciando año lo he enseñado en la iglesia y les he dicho que me encanta leer el libro de Josué como el libro de Proverbios. Iniciando año, son 2 libros de mis preferidos cuando inicia una nueva temporada, un nuevo año. Y el capítulo 1 y todo el libro de Josué es como una inyección de vitaminas espirituales para quienes hemos sido llamados al liderazgo, ya sea en el liderazgo espiritual, en el liderazgo del hogar, empresarial, de negocios. Creo que el libro de Josué es un libro que nos levanta el ánimo constantemente, es un libro que nos ayuda a visionar más allá del presente y poder visionar un futuro mucho mejor. Y para llegar al capítulo 3, quienes hemos leído la palabra, sabemos lo que sucedió en Josué capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 sabemos que Moisés ya no está con el pueblo. Es Josué el que toma las banderas, o la bandera del liderazgo para con el pueblo. Y reemplazar a un líder mediocre es fácil, es votado. Pero reemplazar a un líder que ha hecho las cosas bien, que ha sido un líder apto, que el pueblo ha creído en él y lo ha seguido de corazón, no es fácil. Y esa fue la tarea que tuvo que emprender Josué: reemplazar, continuar lo que un líder de las cualidades y calidades humanas como lo era Moisés dejó para que él continuara y pudiera llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida como Dios se lo había prometido también. En Josué capítulo 2 en el capítulo 2 hay una inspección, hay un reconocimiento de la tierra una vez más. Moisés, en el tiempo del liderazgo, había enviado 2 espías para que inspeccionaran la tierra, para que ellos pudieran traer un reporte. 10 trajeron un reporte no favorable, y entre ellos está Josué y Caleb, quienes trajeron un reporte muy favorable. La mayoría vinieron hablando no cosas buenas de la tierra, dijeron algo bueno. Sí, allá lo que hay es muy bonito, pero hay unos hombres grandes, hay unos gigantes, y eso no va a ser posible desterrarlos de allá, no va a ser posible conquistar.
lo que Dios nos ha dicho. Pero Josué y Caleb, a diferencia de los 10 espías, en Números capítulo 13-14, ellos comienzan a hablarle al pueblo de que Dios ha hablado que les va a entregar esa tierra, y si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Y en el capítulo 2, verso 1, dice la palabra: desde Sitín, Josué hijo de Nun envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Dios estaba preparando todo para que ellos empezaran esa conquista de la tierra prometida. Recuerden que el mejor entrenamiento es la sumisión a Dios. El mejor entrenamiento es la sumisión a Dios. Y Josué fue un hombre siempre sujeto a su líder Moisés. Y el pueblo fue testigo de eso, de cómo Josué había estado cerca de su líder. Y en el capítulo 1, terminando ese capítulo, es una de las pocas veces donde vemos al pueblo en una sola voz diciendo: vamos a respaldar a nuestro líder, vamos a estar con él, y el que no lo obedezca, que muera. De ese talante estaba el pueblo en el deseo de obedecer a Josué, porque habían visto que Josué había obedecido primeramente a Dios, pero también a su líder. Lo que ustedes hoy pueden ver es el producto de una pareja que ha estado sujeta a Dios, de una pareja que también ha estado sujeta a un liderazgo, porque a ellos los conocemos desde pequeños. Y John Jairo y Adriana han sido una parejita que ha perseverado en Dios, que ha seguido también el liderazgo nuestro. Por eso podemos hoy dar testimonio de ellos y decir: es una pareja que ha permanecido, que ha tenido un caminar consistente con Dios, y Dios también en su misericordia recompensa a quienes le siguen y obedecen. Y me encanta porque cuando se llega al capítulo 3, el capítulo 3 era definitivo para Josué. Definitivo para Josué. Y Dios le da instrucciones precisas. Tal vez era el momento más dramático para él. Dios ya le había hablado, como le había hablado a Moisés, que les iba a entregar la tierra, que iban a entrar a poseerla, que iban a entrar a derribar a los gigantes. Pero ahora era el momento definitivo para Josué. Y Josué recibe instrucciones precisas y claras del Señor, cuál era el momento de salir, qué debían hacer ellos con el arca. Y lo primero que Dios les dice en el capítulo 3, verso 1, dice: por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. Era el momento de salir muy de mañana. En las mañanas son tiempos propicios también, donde vemos moverse a Dios. La Biblia habla mucho de las mañanas. No les voy a hablar de eso, pero que les quede esa inquietud. Busque personajes que buscaron a Dios de mañana. Busque momentos cruciales del pueblo de Dios al despuntar el alba, y ustedes van a ver que las mañanas son tiempos especiales para Dios, donde Dios se revela de una manera también especial. Las mayores revelaciones que yo he tenido para decisiones como estas que ustedes están tomando con mi esposa, las hemos recibido en los tiempos de oración de la mañana. Cuando hemos ido a consultar a Dios, cuando hemos llegado confundidos: Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor permite que después de esos tiempos de oración podamos tener claridad para tomar decisiones sabias. Otro aspecto muy importante que el Señor les habla es que de ellos debían seguir el arca, y todos sabemos que el arca es el símbolo de la presencia de Dios. Me gustó mucho eso, Pastor Jairito, cuando decía: ahora más que el número es que la presencia de Dios siempre esté aquí, que nunca les falte su presencia. Porque y en las sedes del Renuevo, en Belén, en Armenia, aquí en Santa Rosa, en Pereira, y donde Dios nos vaya a permitir llegar, puede ser que de pronto haya muchas personas, hayan buenos instrumentos, hayan lindos locales, pero si falta la presencia de Dios, falta todo. La presencia de Dios, como con el pueblo en los tiempos de Moisés, de Josué y de quienes siguieron a Dios, tiene que ir delante de nosotros. Ellos tenían que seguir el arca. Verso 3: y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella. ¿Qué debían hacer? Marchar tras ella. Me encanta el fútbol.
Y hubo un locutor, creo que él todavía está vivo, se llama el Nietzsche Mosquera, y me encantaba porque cuando iba a empezar a narrar tenía una frase: Dios conmigo, yo con él adelante y yo detrás de él. Amén. Y creo que eso debe ser lo que como cristianos todos los días le debemos decir: Señor, ve delante de nosotros, yo voy detrás de ti. Amén. Salmo 139:5: detrás y delante me rodeas, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y mientras eso esté ahí, vamos a tener el éxito asegurado. Él nos lo va a asegurar. Números 10:35 declara: cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando ellos miraban el arca, eso a ellos les generaba una confianza en Dios impresionante. Y es que por eso el salmista en el Salmo 25:15 me encanta lo que declara. Dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, mis ojos están siempre hacia Él. Que el poder de tus pasos lo determine hacia donde miren tus ojos, el poder de tus pasos. Y por eso Dios le decía al pueblo: ustedes no dejen de mirar el arca, no dejen de mirar a Dios. Él va a ir delante de ustedes. Y ellos, cuando miraban el arca, ellos sentían de parte de Dios una protección maravillosa, un cuidado extraordinario sobre sus enemigos. No temas al mañana, Dios estará ahí también. Mientras vayas detrás de Él, mientras vayas mientras vayas tras su dirección, no debemos temer al mañana. Yo siempre he creído que Dios está con los que se atreven a soñar, pero aún más con los que se arriesgan y se empeñan en hacerlo realidad. En hacerlo realidad. ¿Saben qué hacían? Cuando ellos miraban el arca, ellos se llenaban de valor, y dejaban el miedo. El miedo es algo que nos va a asaltar toda la vida. Uno no escucha a Dios en el capítulo 1 diciéndole a Josué: no temas, y nunca más le vuelve a hablar en los capítulos. No, en el capítulo 3, en el capítulo 6, en el capítulo 8, hasta en el capítulo 10 Dios vuelve a decirle a Josué: no temas, no temas, porque el temor va a estar ahí cuando vamos a tomar decisiones en Dios, cuando vamos a dar pasos que van a generar éxito, bendición. El temor siempre va a estar ahí, pero hay que tener mucho cuidado con esos miedos, con esos temores que les encanta atrapar los sueños. Y cuando uno comienza a dejarse llenar de temor para tomar decisiones, eso nos va a congelar en el presente y no nos va a permitir avanzar hacia el futuro. Isaías 41:10, el Señor no solamente a Josué, a todos sus siervos en la palabra nos dice: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. No tengan miedo, porque yo, su Dios, los haré fuertes y ciertamente los ayudaré, los apoyaré con mi mano fuerte, actuando a favor de lo que es justo. 365 veces aparece en la Biblia la palabra o la frase no temas, una para cada día. Dios nos la dejó de enero 1 a diciembre 31, una belleza. El temor es la raíz de la desconfianza. Eso es el temor. Y como dijo Ismael Mejía, en la vida se pierde más por temor que por intentarlo. Y hay muchas personas que por no intentar lo que Dios y no lanzarse a lo que Dios les dice, se han dejado paralizar y no han llegado a conquistar lo que Dios les ha dicho que debían conquistar. Por eso ese momento era crucial. Josué capítulo 3 era crucial para el comienzo de algo extraordinario que venía para el pueblo. Lo opuesto al miedo es el valor. Pero cuando dicho valor se conjuga con la fe en Dios y en las capacidades que Él nos otorgó, podremos ver el miedo derrotado permanentemente. Usted me dirá: ¿no cree? Ustedes ven muchos hombres de Dios que han hecho también para Dios tantas cosas, uno mismo en la experiencia que ha tenido. ¿Ustedes creen que en los desafíos que Dios nos ha puesto de dejar un trabajo terrenal para dedicarnos a la obra de Dios, de dar pasos como estos, no hemos tenido miedo? Claro que sí. Claro, hemos tenido miedos, porque eso lo vamos a experimentar. Pero como les decía ahora, el miedo no nos puede congelar, no nos puede detener en el presente. Hay momentos en que nos tenemos que lanzar. Amén. Y más cuando Dios lo ha hablado, Él no nos va a dejar avergonzados. Amén. El Salmo 25:3: ciertamente ninguno de cuantos esperamos y confiamos en el Señor seremos
avergonzados. ¿Y qué hizo Josué? Josué siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios. El Señor les dijo que el arca vaya delante de ustedes. No dejes a Dios por fuera de tus proyectos. Él es la clave del éxito. Él es la clave del éxito. Me encanta lo que dijo Martin Luther King. Él dijo: sin Dios nuestros esfuerzos se vuelven cenizas. Por eso, cuando vamos a dar un paso y estamos seguros que Dios está en ese paso que vamos a dar, créanlo, Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios no nos va a dejar avergonzados. Josué seguramente recurrió muchas veces al capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Amén. Sin dejarte ni abandonarte jamás. Nunca los ha dejado Dios, pastores. A Jonah, Conicita, Junita, Conicita, Michelinita, nunca Dios los ha dejado. Amén. Él siempre ha estado ahí. A nosotros jamás. A quienes les servimos a Él, Él es fiel. Nadie nos ha podido derrotar. Hoy estamos en pie por la misericordia de Dios. Y así como Dios estuvo en el pasado con sus siervos, lo está hoy en el presente. Amén. Instrucciones claras le dio el Señor. Instrucciones claras, y Josué las siguió al pie de la letra. El momento de salir, el seguir el arca, Josué lo estaba haciendo. Iba ahí con lo que Dios le había hablado. Y Dios le dice algo también muy interesante en el verso 5. Le dice que el pueblo se santifique. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ellos tenían que ser santos. Santos. Santificarse significa hacerse santo. Significa que tenían que centrarse en el Señor y en lo que Él estaba haciendo. Significa que tenían que preparar sus corazones para escuchar al Señor. Ellos no sabían cómo iban a cruzar el Jordán, pero lo menos importante era eso, que ellos supieran o que ellos no supieran. Eso no importaba. Lo más importante es que ellos pudieran estar bien con Dios. No hay consagración sin santidad. No hay santidad lejos de Cristo. Dios no usa lo que primero no limpia. Y cuando nosotros queremos que Dios nos use, lo que Él nos va a exigir es santidad. Santidad. Ustedes han dado un paso más, pero este no es el final para ustedes. Y para ustedes seguir conquistando más, ¿cómo tienen que vivir? Cada uno de nosotros debemos vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Un hombre o mujer, joven, niño que es santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Es un arma poderosa en las manos de Dios. Y Josué le dice al pueblo: Dios nos ha dado la orden de santificarnos. Me encanta 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Amén. Y allá en la NTV dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dios se compromete con los comprometidos. Amén. Dios se compromete. Ahora, la santidad produce belleza de carácter. Santidad es el brillo de Dios en tu vida, en mi vida. Santidad es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Recuerden que hay 3 tipos de personas: los que esperan que suceda, los que esperan que sucedan, los que oran para que suceda y los que actúan para que suceda. ¿Qué más le dice el Señor a Josué? Verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Era la prueba de fuego de su llamado. La prueba de fuego de su llamado. Desde este día, Dios tiene un día determinado para bendecirnos. Él es el que determina el día y la hora, la respuesta y el cumplimiento de la promesa. Pero lo pueden acelerar mi fe y mi obediencia. Lo pueden acelerar. Amén. Lo pueden acelerar. El tiempo de Dios siempre es correcto para nuestro milagro. Siempre. Verso 8. A los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diles que tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán, se detengan allí. A la señal le precede la fe.
Dígalo conmigo, a la señal le precede la fe. Permítame leerle este que es larguito, 13 al 17. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en dos partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha, el Jordán se desborda. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse. Bastante lejos en Adán, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así que se dividió el agua del río y los israelitas los cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. La fe, a la señal le precede la fe. El hijo mencionaba eso esta mañana hablando de los 10 leprosos. Nosotros a veces le decimos: Señor, muéstrame lo que vas a hacer. Señor, te quiero servir, pero quiero ver el millón o los 2 millones o 4 millones mensuales para yo empezar a servirte. Señor, quiero dar este paso, quiero poner un negocio, una empresa, pero Señor, primero quiero tener 100 millones para hacerlo. Y a veces creemos más en la señal y actuamos más por la señal que por la fe. A veces somos buscadores de señales, mas no agentes de fe. Y por eso es que muchas cosas no funcionan en muchos cristianos. El hijo nos hablaba esta mañana de los 10 leprosos, que el Señor les da la orden de ir al sacerdote. Él no les dice, los sanó y les dijo: les doy la orden de que vayan. No, ellos obedecieron a la orden, y cuando obedecieron a la orden en el camino fueron sanados. Fueron sanados. Y algo maravilloso es que el Señor les dice: ustedes tienen que dar el paso de fe. Dios pide una acción de fe para ver el milagro. Pastor Jairito y la pastora Nanita no tenían los millones para venirse para acá. No, Dios les habló que este era el lugar, y ellos dieron el paso como hicieron los sacerdotes allí. Cuando si ellos no ponían el pie sobre las aguas, no iba a suceder el milagro. No iba a suceder el milagro. Y lo hemos visto con mi esposa cuando nosotros salimos de Corales, que estábamos allí muy cómodos, porque en Corales estábamos en cierta forma cómodos. Ya habíamos construido un templo y uno cree que hasta ahí llegó, pero apenas Dios está comenzando. Dios está comenzando. Y un día en un tiempo de oración, Dios me dijo: este es el tiempo, acá lo estuve durante este tiempo, stop, no vayan a comprar el lote de atrás, no lo vayan a comprar. Y yo siempre digo: bendita la incomodidad que me hizo salir de la zona de confort. Bendita la incomodidad que me hizo salir de la zona de confort. Y es ahí donde Dios comenzó a hablarme otra vez de una visión mayor, que esa había sido nuestra escuela. Ahora íbamos a pasar a otro nivel. Ustedes, Iglesia el Renuevo Santa Rosa, ustedes no solamente han dado un paso de salir a otro lugar, ustedes han pasado a otro nivel en fe. Ustedes van para cosas mejores y mayores que Dios tiene en este municipio. Dios está con los que se arriesgan. Dios está con los que se arriesgan. El que se arriesga nunca gana. Nunca gana. Josué se arriesgó con el pueblo. Y Josué sabía que si no cruzaba ese Jordán, se iba a encontrar con otros desafíos más grandes. Si no cruzaban ese Jordán, ellos no iban a poder en el capítulo 6 ver las murallas de Jericó derrumbarse. Murallas que tenían un espesor de 6 metros aproximadamente, por lo que he indagado. Y ese era un día definitivo para él. Yo siempre he creído que en ocasiones es mejor morir en el intento que solo observando cómo otros lo hacen y dejarse uno llenar de miedos. Hay personas que me han dicho: es que pastor, si yo no doy este paso, personas muy arriesgadas, en un mañana voy a decir: yo por qué no lo di, y me voy a lamentar. Y muchos se han arriesgado y en algunos casos han perdido.
pero no se han quedado observando y llenándose de miedos. Al menos dicen, lo intenté y de pronto no pude. Ahora, la diferencia a lo humano es que en Dios no vamos a fallar en el intento. Dios no nos va a dejar fallar. Cuando damos pasos a sabiendas de que Él está ahí, Dios no va a permitir que nosotros fallemos en el intento. Eso sí, no lo intentes solo, inténtalo con Dios, porque eso es lo que nos va a asegurar el éxito. He creído también que cuando yo me atrevo a hacer lo que nadie más quiere hacer, Dios me da lo que todos quieren tener. Y cuando tú te atreves a hacer lo que nadie más quiere hacer, Dios te da lo que todos quieren tener. Yo estoy seguro que ha habido pastores aquí en Santa Rosa a quienes Dios les ha hablado de dar pasos como estos, y se han quedado ahí mirando las aguas diciendo, no, Dios mío, no voy a dar ese paso, no voy a meter el pie, qué tal que no suceda nada, qué tal que no se abra el río. Y ahí se quedaron. Ministerios estancados, ministerios estériles. Pero los ministerios fructíferos son esos que cuando Dios dijo hágalo, hay que obedecer, porque hay que tener un oído muy dócil para saber oír a Dios, pero hay que tener un corazón muy dispuesto también para obedecerle. ¿Qué aprendemos de Josué capítulo 3 y parte del capítulo 4? Primero, que los métodos de Dios funcionan. Dígalo conmigo, los métodos de Dios funcionan. Y el método de Dios siempre ha sido un hombre o una mujer. Hudson Taylor dice, todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas porque creyeron que Él estaba con ellos. Lo más importante es saber que Dios está conmigo, pero que yo también estoy con Él. Que yo estoy viviendo una vida que le agrada, que yo estoy viviendo una vida conectada con Él, una vida conectada con Él. Sin cruzar el río Jordán no podían conquistar a Jericó. Si solo se quedan soñando con cruzar el Jordán pero no actúan, nada hubiera sucedido. El que vive de ilusiones muere de realidades. Usted ha visto ese tipo de personas, ay, no es que mi ilusión, es que mi sueño es esto, pero nunca hacen nada por conquistar ese sueño. Pues el que muere de ilusión, el que vive de ilusiones, muere de realidad. Lo vamos a sepultar sin conquistar ningún sueño y sin cruzar ninguna meta. Los métodos de Dios funcionan. Los sueños se sueñan, pero también se trabajan. Escuché a Mateo Cardona, uno de los muchachos del BMX aquí de Colombia, creo que es antioqueño, y me gustó mucho una frase porque soy captador de frases, y él decía, hay que convertir en un recuerdo lo que alguna vez fue un sueño. Y es verdad, y en Dios sí que es real. Hay que convertir en un recuerdo lo que alguna vez fue un sueño. Cuando Dios nos habló de salir de Corales, eso fue impresionante, una locura. Nosotros salíamos de un lugar de 90 metros cuadrados y nos íbamos para un lugar de 2000 metros cuadrados. La gente decía, eso es una locura. Mi propio papá le decía a mi hermanita Mari una vez, ese hombre está loco, ¿cómo se va a ir para un lugar de esos? Y Dios, por su misericordia, allí nos ha sostenido. Allí nos ha sostenido. Allí. Los métodos de Dios funcionan. Usted lee el capítulo 4 por causa del tiempo, y ahí le dejo el capítulo 10. Bueno, leamos solo el 10, verso 10, perdón. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se quedaron en medio del Jordán, mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés le había mandado a Josué. La gente pasó deprisa, impresionante. ¿Usted ha visto cuando se seca un río o cuando se seca un lago? ¿Cómo queda? Eso queda resbaloso. La gente no es capaz ni de permanecer en él. Y los sacerdotes estaban pisando ese terreno mientras el pueblo pasaba. Es como si Dios les hubiera construido un piso en medio de ese río. Maravilloso, impresionante. Ese es Dios. Los métodos de Dios funcionan. Por eso parecen una locura. Y por eso muchos no se arriesgan, dicen, no, Dios está loco. Y Dios está loco para nosotros, pero Él siempre es cuerdo, amén. Y cuando nos metemos en esas locuras, siempre vamos a terminar cuerdos, amén. En segundo lugar, no hay sustituto para la obediencia. Los métodos de Dios funcionan, aprendemos de Josué 3 y 4. Primero, los métodos de Dios funcionan. Segundo, no hay sustituto para la obediencia. Dios pide obediencia total. La obediencia a medias
es desobediencia. ¿Qué tal si Josué hubiera dicho, bueno, lo del arca lo vamos a hacer, pero de santificarnos no, ¿qué nos vamos a santificar? ¿Qué le voy a decir yo a toda esta gente que se santifique? No, siguieron al pie de la letra las instrucciones, las siguieron al pie de la letra. Al dar este mensaje a los israelitas, Josué estaba expresando su confianza en el poder de Dios para vencer cualquier obstáculo que se presentara, aunque éste fuera enorme. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que obedecer y confiar. Y esto es un aspecto muy importante en este milagro también. Dios está usando el mismo método. Dios está usando el mismo método. Obedezcan, obedezcan. Versículo 14, ese día el Señor le dio plena autoridad, de Josué capítulo 4, a Josué delante de todo Israel, y ellos lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. Impresionante. La obediencia. No hay sustituto para la obediencia. No lo hay. Ellos obedecieron al pie de la letra. ¿Qué aprendemos de Josué 3 y 4? Que si el futuro con Dios no me emociona, estoy en el presente equivocado. Si el futuro con Dios no te emociona, estás en el presente equivocado. Verso 21, y les habló del capítulo 4, y les habló a los hijos de Israel de esta manera: el día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué es lo que significan estas piedras, ustedes tendrán que decirles todo esto que sucedió. En otras palabras, verso 22, ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies. Impresionante. Cuéntenlo a las generaciones que vienen, lo grande que Dios ha hecho. Y esa es nuestra labor hoy. Tenemos que levantar descendencia para Dios. Si usted no le habla a sus hijos de Dios, no le habla de los hechos maravillosos que Dios hace con usted, no le hace ver a su hijo cómo Dios es de fiel en cuidarle, en guardarle, en sustentarle, en ser fiel en todas las áreas. Si usted no le habla a sus hijos de los hechos extraordinarios de Dios, van a crecer con una dureza en Dios. Van a crecer con unos conceptos equivocados de Dios. Eso hemos tratado de hacer con mi esposa, con nuestros hijos también, de hablarles siempre de los hechos maravillosos que Dios ha hecho durante nuestro peregrinaje con Él, para que ellos también hayan podido abrazar la misma fe y al mismo Dios que, así como nos ayudó a nosotros, los sigue ayudando a ellos. Eso iba a ser un testimonio para los hijos y para las demás naciones, para las demás naciones. Maravillosa esa parte. Y en cuarto lugar, ¿qué aprendemos de capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Josué? Que el obedecer a Dios, hay una fórmula que se la enseñé a la iglesia cuando prediqué. Diga conmigo, OFAM. OFAM. ¿Han oído esa palabra? Yo no la había oído tampoco. Y OFAM significa obediencia, más fe, más acción, igual milagro. No es una fórmula mágica, es una fórmula bíblica. Y es una fórmula bíblica basada en Josué 3 y 4. ¿Lo puede decir conmigo? OFAM. Obediencia, fe, ¿qué más? Acción, milagro. Amén. No se produjo el milagro hasta que los levitas no accionaron. Fe y obediencia. Obediencia y fe, las claves para conquistar lo prometido. Las claves para conquistar lo prometido. Mientras caminemos en fe y en obediencia, podemos estar seguros que Dios cumplirá su palabra, que lo que Él dijo lo hace y lo que Él ha prometido lo cumple. La fe no es un salto al vacío. Hay gente que cree que la fe es un salto al vacío. No, yo siempre he creído que la fe es un salto hacia lo invisible, pero hacia una persona conocida, y esa persona es Dios. Y eso fue lo que hizo Josué. Josué, muchos saltos que dio. Moisés dio muchos saltos. Ellos como que cerraban los ojos al igual que uno, y dice: Dios mío, me lanzo. Y no sentimos que caemos y nos damos un totazo, no. Sentimos que hay unos brazos que nos reciben. Y son los brazos de Dios.
que nos sostienen siempre. Amén. Nos sostienen siempre. Fe no es creer que Dios puede hacerlo. Fe es creer que Dios lo hará. Fe en Dios y su palabra es la clave y lo que hace que todo funcione en nuestra vida. La garantía de la fe es que cada día puede haber un milagro nuevo para ti, un milagro nuevo para mí. Dios trabaja en equipo. ¿Cuántos han jugado la perinola? ¿Recuerdan la perinola? ¿Sí? Pon uno, pon dos. Pero me encanta la parte de todos ponen. Todos ponen, esa me encanta porque así trabaja Dios, ¿verdad? El hombre pone la fe y la oración. Dios pone ¿qué? El poder y la solución. El poder y el milagro, lo que es imposible para el hombre. Con fe los sueños se cumplen, las batallas se ganan y los milagros suceden. ¿Lo creen? La distancia entre la mano de Dios y su corazón es la fe. La distancia entre la mano de Dios y su corazón es la fe. Y hoy sería muy bueno que nos pudiéramos preguntar: ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De cuál de esos tres tipos de personas? ¿Los que esperan que suceda? ¿Los que oran para que suceda? ¿O de los que actúan para que suceda? Termino con esto. Cuando nosotros nos vamos a ese nuevo lugar, gracias hijito, y empezamos a hacer reformas, porque ese lugar era, yo creo que usted encontraba este lugar un poco mejor que como nosotros lo encontramos, ¿cierto? Me imagino, también estaba, porque eso allá parecía un chiquero, ese lugar en Pereira, era una bodega de Bavaria. Cuando nosotros llegamos, tejas quebradas, cerchas dobladas, llovía y eso en la parte de abajo, eso parecía una piscina en tiempos de invierno así prolongado. Y cuando empezamos a hacer reformas, se me acercan esos rufianes de frontera de los que habla el escritor del libro Más allá de Jabes. Pero pastor, ¿cómo le va a meter plata a eso? Pastor, eso es muy costoso. Y si en un mañana venden este lugar, ¿qué? A uno de ellos lo toqué en el hombro y le dije: hijito, si lo venden, Dios sabe a dónde nos va a llevar. No me quita eso el sueño, no me quita la paz, porque el Señor de esta casa es Dios. Cuando las secretarias a veces me llamaban: pastor, esto, aquello, ¿quién es nuestro papá, niñas? Él es un papá fiel. Él es un gran proveedor. Hemos vivido por fe como los pastores también hemos vivido por fe, como vivió Josué, con fe, obediencia, acción, y vivimos de milagro en milagro tras milagro. Aquí no han parado los milagros, iglesia El Renuevo Santa Rosa. Prepárense para lo que viene. Más milagros, más milagros, más milagros vienen para ustedes en esta nueva temporada. Más milagros. Amén, hay que orar, pero no nos quedemos orando, porque la palabra oración significa ora, acciona. No se quede solo deseando. Acérquese al pastor y dígale: pastor, yo quiero actuar también. Yo quiero estar al lado suyo. Yo quiero impregnarme. Acérquese a los pastores. Yo quiero impregnarme de esa fe. Yo quiero impregnarme también y ser testigo de lo que Dios seguirá haciendo con esta obra. Porque así como para el Renuevo Pereira, Belén de Umbría, Armenia y aquí en Santa Rosa, Dios no ha terminado con nosotros. Yo le he dicho para este año: Dios, hay más para el renuevo. Hay más para el renuevo en este año. Y en los años que vienen hay mayor gloria de parte de Dios. Hay mayor poder, unción de parte del Altísimo para nosotros. Quiero saber si hay personas que por primera vez nos acompañan. Levántenme su mano, por favor. Si hay personitas invitadas por otras personas también a esta inauguración, levánteme su manita. Ya hay una manito levantada. ¿Quién más? Por este lado, otra manito. Qué bien. Manita Luz Dari. ¿Alguien más? Otras personitas de acá que por primera vez estén. Qué alegría poderles tener en esta inauguración. Y antes de pasar con un lindo grupo de consolidación que les van a dar un saludo mucho más personal, si usted no ha aceptado a Jesús, este es un momento definitivo para aceptarle.
Si ya lo ha aceptado, este es un momento también para reafirmar su compromiso con Dios, y allá les van a dar un saludo mucho más personal. ¿Qué tal si estamos sobre nuestros pies y oramos por los pastores? Nos permiten orar, pastores, por ustedes. Amén. Vamos a orar por sus vidas, al liderazgo, agradecerles por estar con los pastores. Primera de Corintios 15:58. Ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. A todos como iglesia. Ustedes saben que ellos son familia, son sobrinos, y de verdad estamos muy agradecidos como tíos y como sus pastores. Aquí somos refamilia, ¿cierto? Con su familia, de poderles tener acá con nosotros. Y voy a pedir a los pastores que los podamos rodear a ellos. Amén. Podamos orar y una vez más entregar este